Para esta segunda parte de la práctica trabajaremos con las imágenes que dentro del paquete están denominadas con la etiqueta trazo. Hay 4 imágenes: trazo 1, trazo 2, trazo 3 y trazo 4. Estas imágenes fueron dibujos que inicialmente fueron creados bajo un formato manual. Fueron digitalizados bajo un procedimiento similar al que hicimos en la primera parte y fueron almacenados en un formato de archivo con extensión .tif. Estos archivos .tif se caracterizan por poder incorporar dentro de un solo elemento trazos que puedan ser redimensionados sin perder calidad alguna bajo un peso mucho menor respecto del que tendrían en cualquier otro formato. Entonces este formato TIFF nos proporciona estas características añadidas dentro de los elementos de imagen. Nos da portabilidad porque las imágenes no pesan, pero además nos da un rendimiento muy alto al proporcionarnos pues una vía a través del cual podemos redefinir nuestras imágenes sin que pierdan calidad. Para ello ustedes van a seleccionar 2 de las imágenes de las cuales aparecen dentro de la colección de la carpeta de proyecto, las 2 que ustedes quieran, y esas 2 imágenes las vamos a iluminar a través de un proceso muy similar al que ejecutamos en la primera parte de la práctica. Para ello nos dirigimos nuevamente a nuestro software y vamos a abrir alguna de las imágenes con las que deseamos trabajar. En este caso yo voy a seleccionar la imagen trazo 1. Selecciono, doy clic en abrir. Esperamos un momento en que la imagen se cargue dentro de nuestro proyecto. Ahora, a estas imágenes vamos a tener que hacerles el cambio en ciertas características antes de poder empezar a pintar. Es decir, son imágenes que están almacenadas en un formato distinto a las imágenes de la primera parte de la práctica. Las imágenes de la primera parte de la práctica estaban almacenadas en un formato JPG. En este caso las imágenes están almacenadas en un formato TIFF, que es un formato que únicamente acepta la incorporación de trazos, la definición de un solo color dentro de la composición, y hablamos del color negro en este caso. Para ello lo que vamos a hacer es primero ejecutar un cambio en el modo de imagen con el que estamos trabajando. Estamos en un modo de trazo en el cual no podemos comenzar a pintar, entonces tenemos que migrar en los modos de color. Para eso nos vamos a dirigir al menú imagen. Dentro del menú imagen vamos a seleccionar la opción modo, y dentro de la opción modo ustedes observarán que está ya seleccionada por default la opción mapa de bits. Esta opción mapa de bits está vinculada estrechamente con el tipo de archivo TIFF de trazo con el que estamos trabajando, con el que estas imágenes fueron almacenadas. Ahora bien, nosotros queremos pasar a un modo de color. Los modos de color serían algunos de los 4 que aparecen en la parte de abajo del panel. Tenemos color indexado, color RGB, color CMYK y color LAB. En este caso nosotros queremos llegar sobre todo a color RGB, pero para poder llegar a un color RGB tenemos que pasar por 2 estadios. Estamos en un estadio en donde únicamente se reconoce el color negro, que sería el estado de mapa de bits, el estado de trazo de la imagen, y tenemos que pasar después a un segundo estado que sería la escala de grises, y posteriormente migrar ya al estado de color último, que sería color RGB. Para ello entonces seleccionamos la opción escala de grises. Aparece una pantalla emergente donde nos menciona que habrá un factor de tamaño, es decir, si quisiéramos modificar de alguna manera la imagen al momento de cambiar de modo de color, no vamos a hacer ningún cambio, por lo tanto el factor de tamaño queda exactamente igual. Al parecer no se ejecuta ningún cambio digamos normal, ¿no? La imagen sigue percibiéndose igual,
no se nota ningún cambio. Sin embargo, si nosotros nos dirigimos del lado derecho al panel color, como lo estoy haciendo en este momento, observarán que hay un selector de color, pero que únicamente tiene dos extremos, un color blanco y un color negro, y en medio la escala de los grises. No puedo seleccionar entre más colores porque estoy en un formato de modo de color que solamente está regido por esta característica, por esta escala de grises. Para poder yo incorporar el color que deseo, tengo que migrar a un modo de color mucho más extendido. Para ello regreso nuevamente al menú imagen, y dentro del menú imagen la opción modo nuevamente, y dentro de la opción modo selecciono el modo de color con el cual pretendo empezar a trabajar. En este caso será el color RGB. Observen que las opciones de color ahora ya están disponibles. Cuando estábamos únicamente en la opción de mapa de VIPs, las opciones de color aparecían bloqueadas. Ahora ya aparecen desbloqueadas porque estamos en el segundo estado, que es el estado de escala de grises. Ahora seleccionamos entonces la opción color RGB. Hecho esto, observen que en el panel color del lado derecho ahora tengo acceso a una gama de colores mucho más amplia. Incluso los controles de manipulación del color han cambiado. Ya no solamente hay una barra con el extremo de los colores claros y el extremo oscuro, sino ahora ya tengo tres barras que se relacionan justamente con esta configuración RGB que he seleccionado. Ahora, una vez hecho esto, ya tengo mi imagen en un modo de color con el cual puedo comenzar a trabajar. A partir de ahora, entonces, estoy en un estado similar al cual tenía al momento de comenzar la edición de la imagen de la primera parte de la práctica, una vez que ejecutamos la nivelación de los colores en el trazo. Digamos que estamos en ese mismo estado. ¿Qué hay que hacer? Hay que desbloquear ahora la capa con la que voy a trabajar. Lo hago de la misma manera en que lo hice en la primera parte de la práctica. Doy doble clic sobre la capa, me indica que se va a generar una capa denominada capa 0, que será una capa que ya no esté protegida. Doy clic en OK y tengo ya esta primera capa que será con la que esté trabajando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar la imagen que nosotros hemos seleccionado. Solamente tenemos que tener cuidado que la imagen esté completamente definida. Habrá algunas imágenes que estén rotas, es decir, que no estén completamente contorneadas. Es necesario que yo me asegure que las imágenes estén definidas, que no estén rotas las imágenes. ¿De acuerdo? Para poder verificar eso me voy a dirigir al panel navegador que se encuentra del lado derecho de la pantalla. Observarán que hay dos controles, un control de zoom y un control de alejamiento. Voy a oprimir el control de zoom para tener una perspectiva mucho más cercana de la imagen. Observen que aparece este recuadro rojo. Ese recuadro rojo me muestra las porciones visibles dentro de la pantalla. Es decir, lo que yo estoy viendo en ese momento de toda la imagen, la sección que estoy percibiendo. Puedo mover ese control rojo para poder desplazarme a lo largo de la imagen. ¿Qué es lo que voy a verificar? Voy a buscar que esta imagen no esté rota, es decir, que la imagen esté completamente definida, que no haya huecos dentro de la imagen. Cuando la imagen no tiene huecos, lo que va a suceder es que vamos a poder eliminar este fondo blanco con el borrador mágico de manera mucho más sencilla. ¿De acuerdo? Cuando la imagen está rota, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la herramienta pincel. Dentro de la herramienta pincel, que es esta que estoy seleccionando ahora, voy a mantener presionado el botón y observarán que surgirá la opción lápiz también. Seleccionaré la opción lápiz. Y una vez que tengo seleccionado el lápiz, cargaré el color negro. Selecciono el color negro y lo que haría sería completar la imagen en aquellas partes que esté rota. Supongamos que aquí en la parte inferior la imagen estuviera rota, yo solamente completaría la imagen
de manera muy suavizada, solamente integrando aquellos pedacitos de la imagen que están rotos, los completaría para que la imagen esté definida y yo pueda ejecutar la aplicación del borrador mágico y posteriormente la aplicación del color a través del bote de pintura sin problemas, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que me he asegurado que la imagen está completamente definida, que la completé con la herramienta lápiz según sea el caso, lo que sigue es que voy a ejecutar el borrador mágico para poder borrar todo este color de fondo, ese color blanco que me estorba y que la imagen se convierta en una transparencia. Para ello me dirijo entonces a la herramienta borrador y dentro de la herramienta borrador voy a seleccionar borrador mágico. El borrador mágico ya aparece con la tolerancia configurada y voy a dar clic en una de las regiones blancas para poder eliminar todo ese color de fondo y únicamente me quede la imagen contorneada. Doy clic y observen ¿qué sucedió? La imagen aparece completamente transparente, me quedo únicamente con el fondo, ¿de acuerdo? ¿Por qué sucede eso? Sucede porque dentro de la barra de propiedades se incorpora además una opción que se denomina contiguo. Hay que asegurarnos que esa opción denominada contiguo esté seleccionada para que los colores que están dentro del contorno no se eliminen, ¿de acuerdo? Voy a retroceder un paso con control Z, la opción deshacer, también tienen acceso a ella desde el menú edición, deshacer la acción anterior, deshago entonces la acción y ahora observen lo que vamos a hacer, vamos a dirigirnos entonces a la barra de propiedades y seleccionamos la opción contiguo. Una vez que seleccionamos la opción contiguo vamos a ejecutar nuevamente la opción borrador y observaremos que el proceso que se ejecuta es completamente diferente. Una vez que ejecuto la herramienta borrador, observen que ahora se borra el fondo, pero el color que queda dentro del contorno de la figura no se borra, ¿de acuerdo? Ese color permanece, solamente el color de fondo desaparece. En este caso tenemos una imagen que incorpora además algunas secciones parciales que deberían ser borradas. También, si observan dentro de las patas del perro y de la vara que aparece en el dibujo, hay dos secciones que no forman parte del contorno, que siguen siendo parte del fondo que debía haberse borrado. Sin embargo, como seleccionamos la opción contiguo, estas partes quedaron de alguna manera encerradas dentro de la silueta y no pudieron ser borradas. Lo que vamos a hacer es ejecutar el borrador mágico en esta porción únicamente para asegurarnos que también desaparezcan. Es importante que tengan cuidado de ejecutar el borrador mágico sobre la región que queremos borrar. Si por algún accidente ejecutamos el borrador encima de una región distinta, que sería por ejemplo el área del contorno del área negra, puede suceder algo como lo que se está mostrando en este momento. Deshago la última acción y lo que voy a hacer es asegurarme ya de borrar estas últimas partes, pequeñas partes que también formaban de alguna manera el fondo. Una vez que he hecho esto, ya tengo mi imagen completamente definida con el color blanco de apoyo que forma parte del contorno de la imagen y el fondo borrado, ¿de acuerdo? Ahora, lo que voy a hacer es comenzar el proceso de pintado. Para ello, me dirijo a la herramienta selector de color y ubico el primer color con el que voy a pintar. Una recomendación para empezar a pintar, sobre todo composiciones un tanto más complejas, es que debemos comenzar sobre todo por las regiones de color que están definidas y que abarcan menos espacio. En esta imagen que ustedes pueden observar aquí tenemos al menos dos elementos que hay que iluminar. Hay que iluminar el cuerpo del perro, pero también hay que iluminar la vara que aparece en la composición. ¿Por dónde deberíamos comenzar a pintar? Por la vara, porque es el elemento más pequeño que debe de tener un color diferenciado y que de alguna manera está ya muy definido dentro de la composición. Después nos pasaríamos a las regiones que abarquen mayor contenido dentro de la composición, que en este caso sería el cuerpo del perro.
Para ello entonces selecciono un primer color que hará referencia a aquel color con el que estaré pintando la vara. Entonces selecciono un color, después cargo la herramienta bote de pintura y comienzo a pintar. ¿De acuerdo? Una recomendación es que también utilicen el zoom, acerquen el zoom para poder pintar de manera mucho más exacta. Entonces comienzo pintando. Si hay regiones muy pequeñitas que no se pintan porque quedan encerradas, pueden seguir acercando el zoom hasta poder cubrir esas regiones más pequeñas. Entonces pueden ustedes seguir acercando el zoom, moverse con el mismo control de navegador hasta que tengan ya cubierto el color que han elegido. Ahora me dirijo a la segunda parte de la composición. Elijo un nuevo color. Y comienzo a pintar. Dependiendo el dibujo, habrá algunas composiciones que sean más difíciles de pintar, sobre todo porque tienen mayor detallado, tienen muchos trazos muy pequeños y muy definidos que necesitan irse pintando poco a poco. Entonces este trabajo es de alguna manera un proceso muy artesanal, el proceso de pintado ya de las imágenes. Tenemos ahí ya la imagen más o menos con los colores definidos. Hemos pintado ya, tenemos el color de fondo borrado, y lo que vamos a hacer ahora es almacenar estas imágenes en un formato de transparencia. Ese formato de transparencia va a ser un formato distinto al JPG, con el que ha sido el que normalmente hemos guardado los archivos de distribución. Ahora elegiremos el formato PNG. Para ello me dirijo entonces al menú Archivo, selecciono la opción Guardar como. Dentro de mi proyecto, mi carpeta de proyecto, voy a tener ahí las imágenes originales. Ahora elijo un tipo distinto y voy a seleccionar el tipo PNG. ¿De acuerdo? Es importante que seleccionen PNG porque el tipo PNG es el único que acepta transparencia. Eventualmente también la opción PDF incorpora transparencia, pero el PDF está pensado más como un archivo de documento, no como un archivo de imagen. El archivo de imagen, que por defecto se relaciona de manera más natural con las transparencias, es el archivo PNG. Es por eso que deben elegir esta opción. Entonces seleccionamos la opción PNG, coloco el nombre trazo 1 transparente y almaceno dentro de mi carpeta de proyecto. Me manda al final esta pantalla emergente en donde me pregunta si yo deseo entrelazar el fondo. Este proceso de entrelazado quiere decir que si estas regiones que no tienen color, la región cubierta por estos pequeños cuadrados blancos y grises, si yo la quiero entrelazar, es decir, si quiero sustituir esta región transparente por un fondo definido, que sería un fondo blanco. No quiero entrelazar, entonces la opción es ninguno, hay que mantener esa opción. Doy clic en OK y después de eso se almacenará el archivo ya de transparencia dentro de nuestra carpeta. ¿De acuerdo? Por último, tendremos que cerrar la imagen. La imagen original no se guarda, es decir, no se modifica. Cerramos la imagen con el botón de cerrar que aparece en la pantalla en la esquina superior derecha, justo por debajo del botón cerrar general. Damos clic en esa opción de cerrar el documento. Nos pregunta lo siguiente: si queremos almacenar los cambios dentro del archivo original de trazo, el archivo TIFF. Le decimos que no, descartamos el guardado de esos cambios. Nos dirigimos a nuestra carpeta de proyecto y observarán que tendrán un archivo de trazo y un archivo transparente. ¿De acuerdo?
Entonces, lo que van ustedes a hacer es seleccionar dos imágenes de las que están en la carpeta de práctica. De las imágenes trazo 1 al trazo 4 seleccionarán dos. Está la imagen del perro, de la piñata, la imagen del cordero en la silla y la imagen de la mujer con el bebé. Seleccionarán dos de estas imágenes y las van a iluminar y las van a guardar como una imagen transparente. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos damos cuenta que una imagen es transparente? Bueno, en algunos casos nos vamos a dar cuenta cuando incorporemos esas imágenes a otro tipo de composiciones. Lo que voy a hacer ahora es abrir un archivo de PowerPoint para que ustedes observen la diferencia entre una imagen transparente y una imagen no transparente que tiene un color de fondo sólido. Estas imágenes que tienen el color de fondo sólido no las necesitamos, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de evitar este tipo de imágenes y vamos a trabajar siempre en la medida de lo posible con imágenes transparentes, ¿de acuerdo? Entonces, para ello será importante que ustedes siempre puedan mantener los archivos de imagen de manera paralela, es decir, que tengan su imagen de archivo almacenada por un lado, el archivo original, y por otro lado que tengan una imagen que sea la imagen de la transparencia, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso selecciono yo por aquí una plantilla del archivo de PowerPoint con la cual voy a empezar a trabajar. En este manejo de los archivos transparentes o archivos sólidos, será de manera recurrente que nosotros nos demos cuenta de la necesidad de poder utilizar imágenes transparentes. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a insertar los archivos con los que he trabajado. Entonces voy a seleccionar las dos imágenes que tengo como referencia, la imagen del perro que no está pintada y la imagen del mismo perro pero en la versión transparente. Entonces, por un lado tengo esta imagen, la imagen de trazo 1. Observen que esta imagen aparece como muchas veces se encuentran las ilustraciones que descargamos de internet, con este fondo blanco que parece muy molesto. Suele ser muy común, sobre todo en la incorporación, por ejemplo, de logotipos, pero también en muchas otras imágenes que tienen ese fondo blanco. Voy a agregar ahora la imagen transparente y observen el cambio que existe en la imagen. La imagen transparente es una imagen mucho más flexible, una imagen que se incorpora al fondo que existe dentro de la pantalla y una imagen que visualmente es mucho más óptima, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de imágenes con los fondos blancos las vamos a descartar, no necesitamos imágenes de estas y vamos a procurar tener imágenes más de este estilo, es decir, imágenes transparentes siempre. ¿De acuerdo? En la siguiente práctica vamos a trabajar con imágenes transparentes ya pintadas, ¿de acuerdo? Para poder generar una nueva composición para un material didáctico impreso, un juego de mesa, un cartel, un tríptico, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora, en la plataforma ustedes van a compartir las imágenes del primer ejercicio y las imágenes del segundo ejercicio transparentes en formato PNG.